Cristian Matute. Vamos a presentar el ejercicio 11.3 y 11.4. Básicamente en este ejercicio tenemos un intercambiador de calor en el que se desea enfriar anilina y para esto disponemos de una corriente de tolueno. En el primer inciso nos dicen si el flujo es a contracorriente, cuáles son la temperatura del tolueno a la salida, la media logarítmica de las diferencias de temperatura y el coeficiente global de transferencia de calor. Para este primer ejercicio aquí tenemos un diagrama que es a contracorriente, que el flujo es a contracorriente. Si vemos, el fluido frío va en dirección contraria al fluido caliente. Entonces, básicamente con los datos que nos daba el ejercicio, lo graficamos. Tenemos la temperatura de entrada de la anilina, que es de 200, y la salida es de 150 grados Fahrenheit. Y para el fluido para el fluido frío, que sería el tolueno, tenemos una temperatura de entrada de 100 y nos piden la temperatura de salida. Esa es nuestra incógnita. Entonces, para resolver ese ejercicio, nosotros sabemos que el calor que pierde la anilina, que es nuestro fluido caliente, va a ser igual a calor que gana el tolueno. Entonces, vamos a igualar esos calores, pero para encontrar el calor de la anilina, nosotros ya tenemos todos los datos. Entonces calculamos, bueno, lo único es el CP, que el CP lo encontramos en el apéndice 15 del MACABE utilizando una temperatura promedio, y despreciamos la corrección de CP para este ejercicio porque la temperatura no variaba mucho. Entonces encontramos así el CP de la anilina y el tolueno, y ahora sí podemos calcular el calor. Entonces el calor de la anilina, ok, y vamos a denotar la anilina durante todo el desarrollo del ejercicio como una H y al tolueno como una C. Y el calor de la anilina nos da 270.000 BTU por hora, y eso va a ser igual al calor de QC, que es el tolueno. Y aquí en la ecuación solo despejamos para la temperatura de salida del tolueno, que nos da 170 grados Fahrenheit. Ahora nos piden una media logarítmica de las diferencias de temperatura, y para esto solo utilicemos la ecuación y ya tenemos los diferenciales, y esto nos da 39.29 grados Fahrenheit. Con el coeficiente global local de transferencia de calor necesitamos un calor total, necesitamos un área y la media logarítmica, pero aquí para el área tenemos que recalcularla porque lo que nos da el ejercicio es el área exterior, que es de 70 pies cuadrados. Entonces para esto solo utilizamos las dos ecuaciones para el área del área exterior y el área interior, y sabemos que las longitudes en sí van a ser iguales, entonces igualamos las longitudes, por lo que despejamos ya para el área interior, que solo nos quedaría esa como incógnita, y esa nos da 48.92 pies cuadrados, y ya luego solo sustituimos y encontramos que el coeficiente global de transferencia de calor va a ser de 140.45 BTU sobre hora por pie cuadrado por Fahrenheit. Ahora, en el inciso B nos dice cuáles son si el flujo es paralelo. Aquí en el inciso B vemos que tenemos un diagrama para el flujo en paralelo, y los dos fluidos van en la misma dirección, y vemos que las temperaturas del fluido frío nunca sobrepasan las temperaturas del fluido caliente, por lo que esta parte no se puede desarrollar, no se pueden encontrar esos valores, porque vemos que la temperatura del tolueno a la salida nos da mayor que la de la anilina en sí, nos da de 170, mientras que la de la anilina es 150. Y en este punto sí
lo podemos tener un punto en el que se igualan las temperaturas de ambos, pero aquí la transferencia de calor sería cero. Bueno, ahora mi compañero Cristian va a continuar con el desarrollo. Para el ejercicio 11.4 nos piden que en el intercambiador descrito en el problema 11.3 cuánta anilina puede enfriarse si el coeficiente global de transferencia de calor es de 70 BTU. Como sabemos, como explicó la compañera, los calores del fluido frío y el fluido caliente van a ser iguales. Entonces, y sabemos que vamos a tomar como que el coeficiente global es constante. Entonces, cuando ese calor sea igual al coeficiente global, entonces podemos encontrar lo que es la masa de la anilina. Entonces, como sabemos de la ecuación del coeficiente global, va a ser igual al calor total entre el área total por el delta de la temperatura logarítmica. Entonces, tenemos para el calor del tolueno, que es mcp por el delta T, pero no conocemos la temperatura final del tolueno. Entonces, dejamos todo en términos de la temperatura final del tolueno, que sería TCB, y para el calor total de la anilina, sí tenemos lo que es el Cp por el delta de temperatura, pero no conocemos lo que es la masa de la anilina, que es la incógnita que nos están pidiendo. Entonces igualamos las ecuaciones y despejamos todo en términos de la temperatura. Y al final, esa temperatura, que sería la temperatura final del tolueno, la sustituimos en la ecuación de la temperatura media logarítmica. Y al final, esa ecuación de la temperatura media logarítmica, todas esas ecuaciones en sí, que serían tres, las sustituimos en la ecuación del coeficiente global de la temperatura, que sería la masa de la anilina por el Cp por el delta de la anilina entre el área total, que el área total mi compañero le explicó en el inciso 1, por el delta de temperatura. Entonces aquí tenemos lo que son todas las ecuaciones ya sustituidas en una sola. Y despejando para la masa en esta temperatura, eso nos da un flujo másico de 6.644, que eso sería la respuesta del inciso, que de cuánta anilina puede enfriarse si el coeficiente global es de 70 BTU. Y la temperatura final en este ejercicio, la temperatura final del tolueno sería 145.16 y la media logarítmica nos da 52.38 y el calor total nos da 179.401.